Quería compartir algo, una lectura bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta, como todos ustedes ya saben, que es la palabra, ¿cierto? Esta es la palabra sagrada, la palabra de Dios, que la tiene que leer todo el ser humano, ¿cierto? Porque es la palabra que nos orienta y nos enseña al camino de la salvación, nos lleva a esto. Porque sin la palabra o sin Dios es como si no tenemos a Dios en nuestra vida. No somos nada en el mundo, ¿cierto? Pero teniendo la palabra de Dios tenemos todo, porque somos ricos en cosas espirituales, ¿cierto? Tal vez no ricos en cosas terrenales, pero en la vida espiritual de nosotros, al tener la palabra de Dios, somos ricos en Dios. Porque toda la riqueza la tiene Dios en los cielos, para sus hijos, ¿cierto? Para todo aquel que le somos fieles a Él. Él tiene grandes mansiones en los cielos para nosotros, que nos están esperando allá en los cielos, para que cuando nosotros vamos allá, vamos a estar gozando de esas mansiones que Cristo ha preparado para cada uno de nosotros. Y son promesas de Dios y tenemos que creerlas. Yo voy a compartir con ustedes unos versículos, ¿no? Dice, en los Hechos, capítulo 19 en adelante, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos le dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto Pablo a las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. En ese tiempo eran unos 12 hombres que había elegido. Y ellos también profetizaban, y habían recibido el Espíritu Santo, ¿sí? Y entrando Pablo, dice, en las sinagogas, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en las escuelas uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, y manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y así Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios hacía milagros extraordinarios, dice, por la mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaba a los enfermos, dice, los paños, dice que llevaban los paños de los enfermos o delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Solo con los paños y delantales de la gente los llevaban ahí, y Pablo oraba y los espíritus malos, dice, que salían, y los que estaban enfermos eran sanados
por la fe, ¿cierto? Porque Pablo había orado por esas cosas, por los delantales y los paños que llevaba en ese tiempo. Se usaba mucho en ese tiempo así, de llevar la prenda de las personas enfermas para que los ministros oraran por ellos, ¿sí? Actualmente se está usando eso. En algunas campañas saben llevar la prenda de los enfermos que están ya, no pueden ir a las campañas porque están internados y gravemente ya para morir en los hospitales o en las clínicas. Entonces los parientes llevan sus prendas y el pastor o el evangelista ahí ora por los enfermos, por esas prendas y luego se las llevan a la prenda a esa persona donde está en los hospitales y por la fe de ellos, al tocarla, reciben la sanidad. Y ya está en la bendición ahí, ¿cierto? Dice, pero algunos de los judíos exorcistas, dice, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenía espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús, conozco. El espíritu malo le había dicho, a Jesús conozco. Y sé quién es Pablo. Y le dijo, sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor. Todos ellos, y eran magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando, dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todo, y hecha la cuenta de sus precios, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Miren, eran 50,000 piezas de plata de todo lo que habían traído para destruirlo y quemarlo, ¿cierto? Así crecía, dice, y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y ahí iba creciendo la palabra de Dios, ¿cierto? Poderosamente, como hoy en día la palabra de Dios la tenemos que dejar que crezca, ¿cierto? Poderosamente en nuestra vida. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia, Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Pablo, que también quería ir a Roma, y se fue a Roma a llevar la palabra de Dios, porque era necesario llevar la palabra para que todo el mundo conozca la palabra de Dios. Dice, como tiene que ser predicada, dice, a toda criatura sea predicado el evangelio, ¿cierto? Para que todos conozcamos. Por eso ahora está el internet, el Facebook, ¿cierto? Que uno puede hacer algo ahí y sale para todo el mundo. Y todos los videos que hacen, que se habla de Dios, casi todo el mundo está viendo y escuchando la palabra de Dios. Antes no se podía hacer tantas cosas, porque no se podía hacer muchos viajes, era mucho gasto. Y ahora se puede decir gratis, uno puede hablar y mucha gente te puede estar oyendo y viendo las cosas que se hacen en las campañas y ver milagros y todo eso, ¿cierto? Desde nuestra casa uno puede estar mirando. Está todo más avanzada la tecnología de hoy en día, no es como antes, ¿cierto? Antes había que poner un bafle ahí y hablar, y que por ahí hacía descarga que no se oía bien porque los equipos no servían. En ese tiempo eran equipos que eran
no es como ahora de computadoras, sino eran así como de válvulas. Y así hacían una descarga, era como una radio, así que no se oía bien el audio. Pero ahora hay mucha tecnología y están más avanzados, el Evangelio se puede predicar mejor, ¿cierto? Yo me acuerdo en Argentina cuando hacíamos campaña teníamos esos equipos y unos baflecitos de eso como de vender papas que usan los verduleros en Argentina. No se oía nada, a veces pura descarga y no se entendía lo que se decía. Pero hoy en día sí se entiende la palabra de Dios más claramente, ¿cierto? Porque el audio de hoy en día es más poderoso. Y dice, y enviando, dice, a Macedonia a 2 de los que les ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Esta es la palabra de Dios. Y que tenemos que, era cuando Pablo andaba en Efesos, él andaba predicando del Espíritu, porque el interés de él era que la gente en ese tiempo recibieran el Espíritu Santo, porque al recibir el Espíritu Santo, las personas reciben el conocimiento total de la palabra de Dios y cuando se les habla ellos la reciben y la pueden comprender bien, porque hay muchos que andan, pero no pueden entender bien, discernir bien la palabra de Dios, porque no hay gente que no tienen todavía el Espíritu Santo, ¿cierto? Porque aún todavía no se han entregado, porque el Espíritu Santo se recibe por fe y cuando uno se entrega a Él, ¿cierto? Entonces entra el Espíritu Santo en uno y el Espíritu Santo va haciendo día a día, va haciendo la obra y uno va entendiendo su palabra por medio del Espíritu Santo. Porque es necesario tener el Espíritu Santo, porque hay muchas personas que no pueden discernir bien la palabra de Dios porque aún no tienen el Espíritu Santo, porque todavía no se han entregado de lleno a Dios, ¿cierto? No han entregado bien su corazón a Jesucristo, sino que están nomás leyendo, pero son gente que no... Como les iba diciendo, que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para poder comprender la palabra de Dios. Esto era nomás lo que quería decirle y que Dios le bendiga. Amén y amén.